Se fue. Bueno, bueno, ¿quién como Dios? Espero que estén muy bien el día de hoy. Qué pena el retraso, pero bueno, acá estamos por la gracia de Dios. Mi nombre es José Pablo Ríos Berríos, soy misionero de Lazos de Amor Mariano, en la localidad de Pereira. Estoy muy feliz porque otra vez me toca dar la vida del santo. Gracias a Dios nos dio otra oportunidad para ver y escuchar estas grandes vías de los santos. Bueno, vamos a empezar el día de hoy con la oración para que Dios nos acompañe en todas estas charlas que le vamos a dar de la vida del santo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, el día de hoy te queremos pedir que mandes al Espíritu Santo sobre mí, sobre cada uno de ustedes, para que puedan entender esta grandiosa vida de este gran santo, para que venga sobre mí y pueda hacerme un fiel instrumento tuyo. Te pido, Señor, que con tu sangre preciosa selles y derrames en todos estos artefactos de comunicación, en todos estos medios de comunicaciones, para que no se vaya la señal. Y a ti, Santísima Virgen María, acompáñanos y con tu santo precioso, ponlo sobre cada uno de nosotros para que nos proteja de todo mal y de todo peligro. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bueno, el día de hoy me toca dar una grandiosa vida de un santo. Se llama San Benito Abad, más conocido como San Benito. Yo creo que muchos de ustedes lo han escuchado, pero no sabemos en sí quién fue San Benito. Entonces yo les voy a explicar. San Benito nació en una familia libre. ¿Cómo les hago entender una familia libre? O sea, no fue esclavizada, no fueron víctimas de la guerra, no, fue una familia que vivía en el campo libre. El papá de San Benito era un noble caballero de la realeza de Roma y San Benito tenía una hermana, se llamaba Santa E- Santa Ecolástica. ¿Por qué le pongo santa? Porque fue una gran santa. Fueron los dos mellizos. eh, Después de esto, en su infancia, San Benito mostró muchos rasgos de ser un anciano, o sea, él no era como un niño así alegre, sino que era un niño más que todo pasivo, calmado. Él se sentía como un anciano ya, como una persona ya de edad. Cuando ya fue creciendo, se fue a Roma con su nodriza. La nodriza era como una madrina, ¿cierto? Que lo cuidaba. San Benito la amaba tiernamente. Y cuando llegaron a Roma, él fue a Roma a estudiar las ciencias liberales. Cuando llegaron a Roma, San Benito, al ver cómo estaba el mundo de cambiado, él tenía una perspectiva del mundo muy diferente a la que en ese entonces se daba. Él pensaba que el mundo era algo maravilloso, ¿cierto? Y cuando llegó a Roma, llegó como uno estar en un pueblo y llegar a la ciudad, es un cambio muy drástico. Entonces él vio como la gente allá en Roma era totalmente diferente, era gente que practicaba el pecado diariamente, que no sabía qué era la religión, era gente que tenía vicios, era gente que era muy mala. Entonces al Benito, al ver eso, decidió huir de sus estudios, decidió huir. Y al huir, eh, se fue con la nodriza y llegaron a un pueblito que se llama en ese entonces de Fide. Y ese pueblito quedaba
al ladito como de la gran catedral de Pedro, ¿sí me entienden? O sea, llegaron como vecinos, digámoslo así. Al llegar, se hospedaron, ¿cierto? Y la nodriza fue donde sus vecinos a pedir una criba. ¿Qué es una criba? La criba se utilizaba para separar los granos de ramas, como decirlo en estos tiempos, como un colador. Entonces ella pidió esa criba y se la prestaron con mucho amor y ya, ¿cierto? ¿Cómo les parece que a la nodriza, cuando terminó de hacer eso, se le cayó la criba? Y en esas cribas en ese entonces eran de barro o eran de un material muy duro que al caerse se quebraban. Entonces se quebró esa criba. Ay, y esta nodriza se pone a llorar. ¿Qué voy a hacer? Y nosotros acá como nuevos, acá nos prestaron eso, ahora cómo vamos a responder nosotros sin plata. Fue donde San Benito, y le dijo, San Benito, en llanto, esa mujer no paraba de llorar, nos cuenta. Y le dijo, San Benito, mira, quebré la criba. San Benito le dijo a la nodriza, ve y tráeme la criba, le trajo los dos pedazos. Y San Benito se llevó la criba y se puso a orar fuertemente para que el Señor le reparara esa criba. Y el Señor escuchó sus oraciones y dicho y hecho se la organizó. Eso fue uno de los primeros grandes milagros que hizo San Benito, pues que hizo el Señor a través de San Benito. Y al repararla, le dijo a la nodriza, mira, no llores más, ya está reparada. Bueno, eso fue uno de los primeros, ¿cierto? ¿Cómo les parece que después de él haber hecho ese gran milagro, empezó a llegar la gente? Uy, mira, ese San Benito tiene poderes milagrosos y todo eso. Entonces la gente fue como hacemos nosotros cuando vemos algo santo, algunos milagros, vamos a ver y a contemplar qué fue lo que pasó. Entonces empezó a llegar mucha gente donde vivía San Benito con la nodriza y a él no le gustó. Y él decidió huir y él huyó, dejó a la nodriza allá y él se fue. Y él huyó. Entonces, es incluso que la criba la pusieron en el templo, en la catedral de San Pedro, ahí arriba la colgaron como signo de milagro, como, como ese gran milagro que hizo San Benito, la colgaron allá, ¿cierto? Y si uno va y visita la catedral de San Pedro, la puede ver. Bueno, al él huir, él decidió empezar sus votos, empezó sus votos de los monjes, buscó el hábito de la monástica, ¿cierto? Entonces él decidió irse al desierto. Cuando iba en camino al desierto, se encontró con un monje. El monje eh, empezaron a hablar ahí normal, ¿cierto? Y el monje le dijo, ¿para dónde vas? ¿Y por qué vas solo? Entonces le dijo el monje, le dijo San Benito, le comentó cómo estaba el mundo, por qué se iba a ir, porque el mundo no estaba como él pensaba, que había mucho pecado, que la gente no era consciente de las cosas que hacía, que no se acercaron a Dios. Entonces él le dijo al monje, no, yo quiero estar una vida monástica, quiero ofrecer mi vida como un ermitaño, quiero estar solo con Dios, ¿cierto? Entonces le dijo, listo. ¿Cómo te parece que yo sé dónde queda una cueva que muy pocos pueden ver, que muy pocos pueden llegar? Que es muy poco transitada por la humanidad. Y San Benito le quedó gustando la idea y le dijo, listo, guíame. Entonces San Benito se fue a la cueva, a vivir a la cueva, ¿cierto? A vivir su vida de ermitaño. Pues claro, el monje, su amabilidad y su servicio, lo único que le quedaba era ayudarle a San Benito con el alimento, ya que solo él sabía dónde estaba. Y el monje lo surtía de alimentos, ¿cierto? ¿Quién como Dios? Nadie como Dios.
Entonces, pasó un tiempo y ¿cómo les parece que le llegó una tentación a San Benito? San Benito estaba sentado orando en la cueva cuando vio entrar un pájaro negro y empezó a volar alrededor de su cabeza, ya que, y mientras volaba en su cabeza, lo único que hacía él era pensar en la tentación, y era una tentación sobre la carne, sobre el cuerpo de una mujer, ya que cuando él estaba en Roma, vio a una mujer tan hermosa, tan bella, que empezó a recordar la misma cara de la mujer, empezó a recordar su mismo cuerpo, a tal punto que empezó ya a tener malos pensamientos, a desearla con malas intenciones. Y en ese momento entró una luz del cielo, una luz una luz celestial, una luz que nunca él había visto. Y al ver esa luz, el pájaro se fue rápido volando, se fue el pájaro. Y, pero San Benito quedó con la tentación y quedó pensando en esa mujer. Cuando San Benito no sabía qué hacer y vio un, ¿y vio qué? Y vio una ortigaza y una ortigaza es como, les digo, como una maleza llena de espinas, como un rosal, digámoslo así, ¿cierto? Pero no tenía rosas, sino que era pura maleza con espinas. Y él lo que hizo fue quitarse todas sus vestiduras y se tiró desnudo a esas espinas. Ya al cabo de unos minutos, ya bañado en sangre por las rasgaduras que le hicieron las espinas, por las heridas que le hicieron las espinas, se le fue la tentación. Entonces, gracias a, a las heridas del cuerpo, él pudo sanar las heridas del alma. Y nunca más le volvieron a venir tentaciones sobre la carne, sobre la vanidad de él, sobre sus malos pensamientos. ¿Listo? ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Eh, un día, un sacerdote, en una iglesia cercana donde él estaba, estaban celebrando y tenían un banquete, estaban con todos los que estaban viviendo ahí en la iglesia, ¿cierto? Y entonces hicieron el ofrecimiento de la comida a Dios y le dijeron, Señor Jesús, te ofrecemos estos alimentos, gracias porque el día de hoy nos permitiste, estaban celebrando como algo, ¿cierto? Y el Señor le contestó, ¿cómo puedo estar yo alegre cuando sé que uno de mis hijos está sufriendo por algo, por hambre, que está sufriendo por frío? Entonces el Señor le reveló al sacerdote la ubicación de San Benito y el sacerdote cogió todo, empacó todo y fue y se los llevó, el alimento y las vestiduras y le llevó todo eso a San Benito. Al llegar, iba el sacerdote con unos discípulos, con unos monjes, ¿cierto? Y al llegar se asustaron todos porque San Benito parecía un animal, porque él vestía unas pieles de unos animales, parecía una bestia salvaje, pero al conocer más de él y empezar a hablar con él, se dieron cuenta que era un hombre y que era el hombre que Dios le había revelado al sacerdote. Le dejaron todo ahí y ya, y pasó un tiempo. Cuando, ¿cómo les parece que la gente empezó a escuchar sobre San Benito y empezó a ir a hablar con él, empezaron a tener unas conversaciones con él como un guía espiritual? Y de esos rumores escucharon unos monjes habían escuchado sobre él y a esos monjes se les había muerto el abad. El abad es como su guía, es como su director, su rector del monasterio.
Entonces, al morirse el abad, ellos pensaron, ahora ¿quién ponemos de abad? Y tuvieron una grandiosa idea que fue ir donde San Benito a rogarle que fuera su abad. Entonces, eh, llegaron los monjes donde San Benito y empezaron a decirles que se nos murió nuestro abad, necesitamos que tú seas nuestro abad, hemos escuchado cosas maravillosas sobre ti, necesitamos que nos ayudes. San Benito se negó y dijo que no, que, que él sabía que ellos no iban a ser capaces de seguirlo a él. Y ellos dijeron que, pero ¿y por qué? Porque es que San Benito era un hombre extremadamente fuerte con sus reglas. Tenía una belleza de vida en mortificación, un ayuno espectacular. Era un hombre totalmente dedicado a la oración. Entonces él decía, yo cómo me voy a ir para allá si ellos no están acostumbrados a mi diario, a mi rutina. Pero bueno, vea pues cómo es la cosa de bella. San Benito terminó diciéndoles que sí y se fue. Decidió ayudar a estos monjes, ¿cierto? ¿Cómo les parece que al transcurrir de los meses, los monjes ya estaban hasta acá de San Benito, ya no lo aguantaban más, ya no aguantaban sus reglas ni su forma de ser? Entonces, entre los monjes decidieron envenenar la copa que él iba a beber para matarlo. Y al estos monjes rellenar la copa de veneno, fueron a la cena, a donde todos se reunían pues todos los días a comer y le ofrecieron a San Benito los alimentos para que los bendiga, ¿cierto? Al llegar donde San Benito le mostraron pues la copa y los alimentos y San Benito pues los bendijo. Y cuando terminó de dar la señal de la cruz en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, esa copa se quebró, se volvió trizas, como si la hubieran acogido a piedrazos. Entonces San Benito mismo cayó en cuenta que esa copa tenía algo que no merecía la bendición de Dios y cayó en cuenta que estaba envenenada. San Benito se paró y les dijo a los monjes que Dios se apoyaba de nosotros y se fue. Ah, ¿cómo es que se va a ir y solo le va a decir? Yo le hubiera hecho un, pero bueno, bendito sea Dios. Se fue y se fue y decidió que volver a su vida de ermitaño y se fue y bueno, y pasó un tiempo, pero la gente ya había escuchado mucho de él, de su forma de oración, de su forma religiosa, de su forma de vivir de él. Entonces empezó a tener muchos seguidores, muchos jóvenes como él, que querían dejar ese mundo y vivir la vida como él la quería. Unos hombres que de verdad, no como los monjes que lo querían envenenar, no, unas personas que él veía que sí querían ser unos misioneros, una gente que viviera solo por Dios. Entonces, él decidió coger a 12 de esas personas y decidió con ellos 12 crear con cada uno de ellos unos monasterios. Él creó 12 monasterios y en cada uno de esos monasterios puso a una persona que le escogió como guía espiritual, como abad, ¿cierto? ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. En uno de esos monasterios eh, había uno de los monjes que no se concentraba en la oración y ya los abad, los directores de cada monje, no sabían qué hacer con él y le oraban y le decían, hermano, concentra, ¿sí me entiende? Lo querían animar a la vida de oración, pero este monje no era capaz, o sea, empezaban a orar y él se salía, iba a contemplar la naturaleza, iba a hacer otra cosa, pero no era capaz de orar. Entonces los monjes preocupados llamaron
a San Benito y le comentaron a San Benito, ¿cierto? Y en ese momento, cuando San Benito llegó, vio a los monjes orando y a este monje que no se concentraba lo vio afuera del, del- de la capilla, ahí en la entradita. Cuando San Benito vio a, a un chiquillo negro cogiéndolo de la mano y sacando a este monje. Y San Benito al verlo le dijo a los otros, si ven lo que veo yo, si ven a ese chiquillo. Y los otros monjes decían, no, no vemos a nadie. Pero San Benito sabía qué era. Entonces San Benito se fue y lo siguió, lo siguió. Cuando cogió al monje, cogió su bastón y le pegó en la cabeza al monje. Y le dijo, mira que te está arrastrando, pone atención, no seas despistado. Y el monje nunca más volvió a despistarse, nunca más volvió a entretenerse mientras hacían una oración. Esta vida de este gran santo, más que todo, es una vida de oración, una vida de rectitud, porque era un santo que seguía sus reglas al pie de la letra. Bueno, otro gran milagro que, que hizo San Benito fue que hizo brotar de una piedra agua. Los monjes, uno de los monasterios que él hizo, de los 12 que fundó, quedaba en una montaña y los monjes les tocaba hacer largos viajes para tener agua. Entonces estos monjes hablaron con San Benito y le dijeron, no, San Benito, estamos cansados, estamos rendidos, no somos capaces de bajar cada día por agua y volverla a subir. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entonces, San Benito lo que hizo fue, subió a lo más alto de la montaña y empezó a orar. Y cogió tres piedras y la puso en una piedra grande. Al hacer esto, él empezó a orar y se fue. Al otro día llegaron los monjes y le preguntaron a San Benito, ¿qué vamos a hacer? Estamos cansados de ir por agua ir por agua y subir otra vez. ¿Qué hacemos? Ayúdanos. Y les dijo San Benito, ir a lo más alto de la montaña y ver una roca que tiene tres piedras. Entonces ellos por santa obediencia lo que hicieron fue ir fueron a encontrar esa piedra con las tres piedritas. Cuando llegaron, esa piedra estaba brotando agua. No saben cómo, pero esa piedra estaba brotando agua. Y ellos se alegraron porque ya no les iba a tocar ir hasta abajo. El monasterio estaba en la cima de la montaña. Mejor dicho, les tocaba caminar por ahí 10 metros para ir por el agua. Mucha diferencia al bajar de la montaña. Otro de sus grandes milagros, pues, eh, un día a uno de sus monasterios llegó una persona común y corriente, ¿cierto? Y esa persona le dijo, rogaba porque le dejaran a él hacer algo, pues ayudarles a esos monjes. Entonces San Benito les dijo, listo, ayúdanos pues. Y le dio un godo. Un godo es como, como un machete, ¿sí me entienden? Con una parte de metal y un mango. Y le dijo, ve pues y me quitas la maleza que hay allá. Entonces él, bien obediente, dijo, claro, yo voy a ir. Cuando se fue, eh, empezó bien juicioso a quitar la maleza. Cuando, cuando en esas mutiladas, digámoslo así, mandó duro su godó y al mandar duro su godó se separó la cosa metálica, la cosa de hierro del mango y cayó a la laguna que había ahí. Esa laguna era muy profunda, era tan profunda que las cosas que se iban ya no se ya no se recuperaban porque era tan profundo que ellos no eran capaces de bajar.
no aguantaba la respiración. Entonces este señor preocupado, ¿ahora qué voy a hacer? Ellos me dieron su oportunidad, pero él fue donde San Benito y les dijo, San Benito, mira, se me zafó, bueno, no sé cómo le diría, se me zafó la cosa del mango y cayó a la laguna. ¿Qué hago? San Benito dijo, acompañadme. Entonces se fueron los dos a la laguna, a la orilla de la laguna, ¿cierto? Y al llegar, San Benito dijo, pásame el mango. Y cogió el mango y lo metió a la laguna. Hizo una oración tan fuerte y le dijo a Dios, Señor, haz que la parte metálica vuelva a este mango. Y le dijo pues las otras cosas que me imagino que le decían. Y, y milagrosamente volvió la cosa metálica al mango, ¿cierto? Eso es uno de sus milagros, pues que la gente dice, ¿cómo hizo este señor para hacer eso? Son cosas que uno dice, pero ¿cómo así? Pero la gracia del Señor hace posible todo esto, ¿cierto? Bueno, otro de sus grandes milagros, pero no lo hizo él, lo hizo fue un monje que estaba a su disposición y fue que uno, uno de sus monjes estaba vaciando una jarra o un balde, no sé, a la laguna, a esa misma donde se fue la cosa metálica. Pero no era una lagunita así chiquita, no, era algo grande, mejor dicho, como un río, tirando ya un río, ¿cierto? Entonces él estaba vaciando el agua. Cuando estaba vaciando el agua, se resbaló y cayó al agua. Al caer al agua, lo vio un monje arriba y se asustó porque esa laguna tenía fuertes corrientes que arrastraban cualquier cosa que tirara. Entonces, al caer este monje, lo arrastró la corriente de una. Entonces, el otro monje lo alcanzó a ver y fue corriendo donde San Benito y le contó, San Benito, mira, ¿qué hago? ¿Qué hago? Vea, se nos fue. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Mejor dicho, ese no sabía ni qué hacer. Y San Benito le dijo, id y le ayudas. Y ese monje salió como, mejor dicho, como volador sin palo, esta fea expresión. Y se fue corriendo a ayudarlo. Cuando este monje llegó a la orilla, él no se había dado cuenta y él siguió corriendo. Y al seguir corriendo, él ya debería estar dentro del agua, pero seguía corriendo fuera del agua, sobre el agua. Y llegó al punto donde estaba este otro monje y lo ayudó y lo agarró. Y al agarrarlo se devolvió rápido. Y al devolverse rápido llegó a la orilla. Cuando llegó a la orilla, se dio cuenta de lo que había hecho, que caminó sobre el agua. ¿Cómo se pudo cumplir este gran milagro? Por la obediencia. Este monje solo lo que hizo fue obedecer. Por eso es que la obediencia se premia tanto, porque el que la hace no se equivoca. Y él lo que hizo fue ayudar y hacer lo que le dijo San Benito. Entonces, gracias a eso, el otro monje no se murió. Listo. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Eh, ya en este acabamos, que pena si me demoro. Bueno, en otro monasterio, donde como el oficial donde estaba Benito, en el pueblo donde tenían el monasterio, había un sacerdote que no los quería. Y este sacerdote no lo quería, tenía soberbia en su corazón, tenía envidia de San Benito. Lo que hizo este padre, este sacerdote, fue que le mandó un pan envenenado a San Benito. Pero es que cuentan varias versiones de este milagro. Y una de estas versiones es que cuando San Benito recibió el pan envenenado, llegó un ave y se lo arrebató de las manos y se lo llevó.
Y San Benito, pues al mismo, el Señor le dijo, le reveló que está envenenado y ya. Pero otra versión es que, es que cuando San Benito recibió el pan, a esa hora siempre llegaba un pajarito a recibir comida que San Benito le dejaba. Entonces, cuando recibió el pan San Benito, llegó el pájaro como todos los días. Y San Benito se dio cuenta que el pan estaba envenenado y le dijo al pajarito, llévate este pan a donde nadie más lo pueda coger ni nadie más lo pueda encontrar. Y el pajarito cogió el pan con su pico y se lo llevó y lo enterró. Y el pajarito volvió y San Benito pues lo felicitó y ya. San Benito, al ver este atentado, se puso muy ansioso, se puso nervioso porque alguien lo quería muerto. Y estaban tentando mucho a sus discípulos, a los otros monjes que lo seguían. Entonces San Benito decidió irse. Cuando estaban tomando estas decisiones, en el pueblo donde vivía el sacerdote malo, el sacerdote que no quería a San Benito, le dijo, estaba pues, no sabemos qué estaba haciendo, cuando se le cayó una pared encima a este sacerdote y lo mató, lo estripó. Entonces la noticia fue corriendo al monasterio y llegó un discípulo corriendo donde San Benito y le dijo, San Benito, ya no nos tenemos que ir. La persona que nos estaba haciendo daño ha muerto, lo ha aplastado una pared, ya no nos tenemos que ir de acá. ¡Qué felicidad! ¡Ay! Y San Benito al ver la felicidad que le dio a ese discípulo por el sufrimiento y por el daño que tenía la otra persona, lo castigó y le puso varias penitencias para que reparara esa satisfacción, porque esa satisfacción es mala, ¿cierto? Uno no puede desearle el mal a nadie. Entonces, San Benito lo que hizo fue mortificar, darle penitencia a este discípulo y listo. Más adelante, él tenía muchos ataques del demonio, pero uno de esos ataques fue que el demonio puso a, no sabemos si fue una o fueron varias mujeres desnudas en el monasterio donde estaba él. Y a él, y al ver esto, se puso nervioso, se puso triste porque alguien estaba tentando a los discípulos. Pues lo que él hizo fue intentar que los discípulos no cayeran en la tentación y lo logró. Pero más adelante se le apareció el demonio solo a San Benito. Los discípulos solo escuchaban, pero San Benito era el único que lo podía ver. Y el demonio dijo, bendito, bendito. Y San Benito no le ponía atención, pero los otros discípulos lo escuchaban. Y el demonio decía, bendito, bendito, y nada. Hasta que el demonio se cansó de que no lo escuchó y le dijo, bendito, bendito, maldito y no bendito. Y se fue el demonio. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Listo. Y ya para acabar, uno de sus últimos grandes milagros, grandes hazañas, fue que estaban haciendo otro templo. Y este templo era a bases de piedra. Y había una piedra muy grande que no eran capaces de mover. Entonces llamaron a dos discípulos para que los ayudara a mover. Ya eran cuatro. Y no eran capaces, esa piedra parecía con raíz, ¿cierto? Entonces, al ver eso, llamaron a más discípulos, llamaron a seis más y no eran capaces. Cuando llamaron a San Benito a decirle que no eran capaces, San Benito vio al demonio sentado en esa piedra. Al ver al demonio sentado en esa piedra, San Benito lo que hizo fue ponerse en oración y el demonio se fue. Y ya los discípulos pudieron mover esa piedra con una sutileza, con una facilidad. Bueno, ¿quién como Dios? Nadie como Dios.
Uno quisiera contar muchos milagros que han hecho los santos, pero el tiempo no da. Estos fueron uno de los grandes y más reconocidos milagros, ¿cierto? Que hizo este gran santo, San Benito Abad. San Benito Abad es patrono de Europa, patriarca de los monjes occidentales, fundador de la orden de los benedictinos. Escribió las reglas para la vida en comunidad de los monasterios y tiene sus medallas. Yo creo que más de uno conoce sus medallas, ¿cierto? Nació en Murcia del año 480 y como ya saben, tuvo una hermana. La hermana fue una gran santa, se llamó Santa Escolástica, para que la busquen también, listo. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Espero que les haya gustado este santo, espero que me hayan entendido. Dios les pague por estos raticos que nos dedican de grandes santos. Estos santos se están dando los días lunes, miércoles y viernes a la misma hora, a las 4 de la tarde. Hoy lo dimos más tarde porque tuvimos problemas con el link, entonces no pudimos meternos a tiempo. Listo, espero que nos disculpen. Recuerden que va a haber una gran charla que se llama Lo que no sabías de la Iglesia Católica. La van a dar el martes y los jueves a las 4 p.m. de la tarde. ¿Listo? Vamos a hacer una oración para ya acabarles. Entonces los invito a que se pongan en una disposición para orar. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor Jesús, porque el día de hoy nos permitiste dar un gran santo. Espero, Señor, que esta gran vida de este santo haya llegado a nuestros corazones. Espero que no sea solamente una charla más, sino que a través de esta charla llegue a los corazones de cada uno de nosotros para que nos ayudes a vivir esta gran vida de este santo como si fuera la de nosotros. Santísima Virgen María, gracias. Gracias por ser esa mamá que nos ayudas en todo momento. Te pido que protejas a cada uno de tus hijos de la tentación, del demonio, del pecado. Ave María Purísima, sin pecado concebida, Santísima Virgen. Bueno, San Benito ruega por nosotros. Dios los bendiga, espero que les haya gustado y hasta la próxima.